Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. ¿Cuántos son papis? Levanten su mano. Felicidades a todos. Que el Señor les siga dando gracia y sabiduría y sobre todo temor de su nombre para que pues podamos cumplir con esa labor de ser padres conforme a su palabra, conforme al corazón de Dios. Amén. Pues que al rato les festejen sus hijos, ¿verdad? Y si están chiquitas, pues su esposa. Y si no, pues nadie. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Pues vamos a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Sale? Hechos 20, 35. Vamos a continuar con esta serie de Aprendiendo los Hechos. Es parte de esta serie, este tema, el número 49. Yo le he titulado a este tema, yo le he puesto: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Para eso vamos a leer Hechos 20, 35, el cual dice así: en todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Hermano, pues es un tema un poco difícil. El tema del dar siempre es difícil, ¿verdad? Porque, pues por distintas razones. En primer lugar, hay corazones que han sido dañados, abusados por otros hermanos u otros pastores, líderes o autodenominados apóstoles. Y eso lo convierte en un tema un poco complicado porque cuando se habla del dar, inmediatamente se cierra el corazón. También es difícil porque hay corazones avariciosos que no les gusta el dar. Y eso también cierra el corazón del cristiano o del creyente, ¿no? Pero pues es un tema que está en la Biblia y es lo que sigue, ¿verdad? No es como que lo escogí. Me lo iba a brincar, pero el Señor me dijo: no. Bueno, la vez pasada hablamos de todo el consejo de Dios, ¿no? La necesidad de todo el consejo. Lo que es agradable, lo que no es agradable, pero para los cristianos sí es agradable el dar, ¿verdad que sí? Sí. Sí es agradable el que podamos dar, porque conforme a las palabras que acabamos de leer, mis hermanos, palabras del Señor Jesucristo, el cristiano debe experimentar un mayor placer cuando da que cuando recibe. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? El cristiano experimenta un mayor placer cuando da que cuando recibe. ¿Por qué? Bueno, esto es por el hecho de que al momento de que nosotros damos, nosotros estamos exhibiendo una de las conductas más hermosas de nuestro Dios, el cual es un Dios dador, es un Dios generoso, es parte de sus atributos, es parte de su esencia. Dice la Escritura que Él se dio por todos nosotros y lo hizo de una forma incondicional. Y eso es parte de su generosidad, de su amor para con los hombres. Y cuando nosotros como cristianos damos, entonces exhibimos esa conducta de Dios. ¿A ustedes no les parece hermoso que Dios sea un Dios dador? ¿Sí les ha dado algo Dios? Pues todo, ¿no? El Señor nos ha dado todo, hermanos. Entonces, pues vamos a abrir nuestro corazón a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que independientemente de los abusos que se hayan generado en cuanto a este tema, independientemente de quizá la avaricia de nuestro corazón, vamos a pedirle al Señor que nos examine y que nos ayude a quitar si hay algo que estorbe para poder recibir esa bendición. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre y bendito Dios, te damos muchas gracias porque una vez más nos reúnes en tu nombre con el propósito de adorarte. Lo hicimos a través de la alabanza, a través de los cánticos, de derramar nuestro corazón delante de ti, pero también queremos hacerlo a través de la disposición de nuestro corazón, de nuestros sentidos y miembros a tu palabra. Queremos que tú nos hables
y queremos que el consejo de tu palabra, la instrucción, la guía, la exhortación que tú nos das a través de tu palabra penetre en nuestro corazón y nos haga cada vez más semejantes a ti. Ayúdanos, Señor, a que no sea un tiempo infructuoso. Ayúdanos a que no sea un tiempo más de costumbre, sino que podamos percibir tu presencia, que podamos percibir el dulce aroma de tu conocimiento en medio de nosotros, obrando en nuestras vidas en este lugar. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu temor, y permíteme, Señor, hablar con misericordia y verdad tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Déjame hacerte una pregunta. Hermano, ¿tú prefieres ser de los que dan o de los que reciben? No contestes. No te eches la soga al cuello. Pero contéstala en tu corazón. ¿Tú prefieres ser de los que dan o de los que reciben? Algo que necesitamos aprender, hermanos, es que en el reino de Dios las cosas fluyen de manera muy diferente, de una manera muy distinta a lo que el hombre comúnmente piensa. ¿Cuántos de ustedes han encontrado a través de la palabra de Dios con pensamientos que chocan con tus propios deseos, con tus propios anhelos, con tu forma de actuar, de pensar, de sentir? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han sentido a través de la lectura? Bueno, es que en el reino de Dios las cosas no son como nosotros creemos, pensamos o sentimos que son. La misma Escritura nos dice que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Sí lo hemos leído, ¿verdad? Y en Isaías 55. Lo mismo sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Ahora, la cuestión está en que si nosotros seguimos sus caminos, seguimos sus pensamientos, los cuales nos guían y nos preparan, entonces recibimos sus bendiciones. Cosa que todos queremos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren recibir sus bendiciones? Bueno, hay que seguir sus caminos y sus pensamientos, no los nuestros. Y a veces hay mucha distancia entre los de Dios y los pensamientos o deseos personales. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5 comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. En ese sermón encontramos algunas, se podría decir, reformulaciones del pensamiento judío de aquel tiempo. Los judíos tenían una forma de pensar, una forma de sentir, un camino trazado, pero cuando llega el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, comienza a reformular los pensamientos que los judíos tenían en cuanto a algunas leyes morales. El Señor en distintas ocasiones dijo: habéis oído que fue dicho, y después, pero yo les digo, y reformula el pensamiento para guiar a los judíos a recibir las bendiciones de Dios de una manera correcta, porque no las estaban recibiendo. Él habló, por ejemplo, acerca del odio en relación al asesinato. Él dijo: ustedes piensan que solamente el que mata es culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano en un sentido de odiar a una persona, lo llame fatuo, ya se hace culpable también ante el concilio. El Señor explica que de nada sirve pretender, incluso darle algo a Dios u ofrendarle algo, cuando permitimos también tener enemistades con otros. Y Él nos dice: ve y arregla tu conflicto primero, y después vienes conmigo a quererme ofrecer lo que tú quieras. Deja ahí tu ofrenda en el altar. También habla acerca de la lujuria en relación al adulterio. Ustedes dicen que cualquiera que cometa adulterio o cualquiera que se meta con otra mujer, pues ya es adulterio. Pero dice el Señor que cualquiera que mira con lujuria a una mujer y la codicia en su corazón, se ha hecho igualmente culpable de adulterio. Lo cual nos dice que el Señor, bueno, también juzga intenciones. Y que basta con tener en el corazón un mal deseo para catalogarlo dentro de este pecado de adulterio.
Nos habla también acerca del divorcio y nos dice que no es posible abandonar el matrimonio por cualquier cosa. No se puede abandonar el matrimonio por cualquier causa. Y el que lo hace cae en adulterio. Y produce que aquella persona con la que se une también sea una persona adúltera y no recibe la bendición de Dios. Por eso ves muchos matrimonios que no pueden avanzar porque pues no están en el orden correcto. Nos habla también de la venganza en relación a la justicia, donde ustedes han escuchado que es ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor, no se traten de vengar ustedes en sus propias manos. Dice que es mejor ser el agredido que el agresor, y es mejor ceder que pelear. Esos son pensamientos del reino de Dios y muy distintos a lo que nosotros conocemos o a lo que nosotros deseamos. Nos habla del amar a los enemigos, que el amor de Dios consiste no solamente en amar a los que nos aman, sino amar incluso a aquellos que no nos aman, aquellos que nos hacen mal, y bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen y los ultrajan. Y de esa manera entonces nosotros reflejamos al Padre que es bueno para con todos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Bueno, en esto y en muchas otras cosas, el Señor nos hace ver que sus pensamientos no son como los nuestros, que sus caminos no son como los nuestros, los de Él son mucho más altos. Es por eso que como cristianos nosotros debemos apegarnos a la palabra de Dios, dejar que sea la Biblia la que nos enseñe cuál es la única manera de vivir para poder ser agradables a Dios y para poder recibir su bendición. No hay otra manera. Si nos apegamos a los pensamientos del reino, Dios nos bendice. Si nos alejamos de los mandamientos del reino, Dios no nos va a bendecir en ninguna de las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón a lo que el Señor tiene preparado. Ahora, en el pensamiento del dar y recibir pasa algo similar, hermanos. En el pensamiento del dar y recibir, al igual que en todo lo demás que ya vimos, hay una enorme distancia entre lo que Dios dice y lo que el hombre cree que es mejor. En el concepto del mundo, en cuanto al dar y recibir, el hombre natural o incluso el cristiano, se podría decir carnal, aquel que no ha desarrollado este fruto de la generosidad, el fruto del dar, ese cristiano que aún sigue arrastrando ciertas impurezas de la carne, inevitablemente piensan que recibir es lo mejor y les gusta recibir más que dar. Yo quiero que tú vayas examinando tu corazón para ver si estás dentro de lo que Dios ha determinado en su reino y por eso estás siendo sumamente bendecido por Él, o aún sigues arrastrando pensamientos naturales o carnales en cuanto al pensamiento del dar y recibir. Les repito, el hombre natural o el cristiano carnal, aquel que no ha desarrollado el fruto, y con eso hay que ser pacientes, hermanos, porque hay muchos que no han desarrollado ese fruto de dar. Y tú los ves que les cuesta trabajito y que te piden el peso y que te piden los 50 centavos y que te dicen, no, esos todavía no han desarrollado, hay que ser pacientes. Porque sí hay cristianos que no han desarrollado ese fruto, el de la generosidad. Y por lo tanto, pues no reciben la bendición del Señor, solamente creen que recibir siempre es lo mejor y dicen, cómo Dios me bendijo. Y no, a mí Dios me bendice un chorro porque todo recibe y todo le dan y nunca, dice por ahí, nunca dispara ni en defensa propia. Y todo recibe y todo recibe. Bueno, este tipo de personas que solamente quieren recibir y que solamente en muy pocas ocasiones dan, están metidas en este tipo de pensamiento. Y su pensamiento está muy por debajo del pensamiento del Señor en cuanto al dar y recibir. Y prefieren seguir experimentando un gozo, el gozo de recibir, porque ¿cuántos se gozan cuando reciben algo? ¿Sí o no? Sí, pero en comparación al gozo que se experimenta cuando tú das en Cristo Jesús,
ese gozo tiende a ser miserable, es muy pequeño. Es un gozo que llega a nivel de hombres. Ahora, el problema con ello es que al no salir de la forma de pensar del mundo o la forma de pensar natural que nos dice que recibir es lo mejor, al no alinearse con el pensamiento de Dios, no se recibe una mayor bendición. Dios quiere dar y derramar abundantes bendiciones, pero no las recibimos en ocasiones porque estamos cerrados en cuanto al pensamiento de Dios del dar y recibir. Aquella bendición que Dios quiere darnos si nos apegamos a sus principios. Indudablemente Dios quiere bendecirnos. Porque en el mundo, mis hermanos, la filosofía que prevalece en cuanto al dar y recibir es la que está más involucrada con el egoísmo que con el amor. Y se tiende a pensar de una manera incorrecta y con las motivaciones equivocadas. Por ejemplo, en el mundo se dice, te doy si me das. Y eso lo vemos en los niños, ¿verdad? En los niños pequeños. Yo te doy y tú me das. Y ya se andan compartiendo la paleta, a ver qué sabe la tuya, y de una boca a la otra. Pero también entre los adultos. Porque fíjate, no es sino hasta que recibes algo de alguien que tú eres movido a darle también. Llega un hermano y te da una caja de chocolates y dices, qué buena onda, la siguiente semana le voy a traer algo. Pero fuiste movido porque te dieron. Y ahí tu corazón se manifestó. O te doy si me conviene. Porque regularmente cuando se da algo en el mundo, siempre se espera algo a cambio. Eso es inevitable, es la naturaleza humana. Cuando tú das algo, por lo menos lo que quieres es reconocimiento. Eso es el mundo, es el pensamiento natural y carnal. Es decir, que surge de los deseos carnales. Algunos piden a cambio cosas materiales. Yo te doy algo y tú no me puedes dar ni esto. Pero algunos otros también quieren favores. Te dan para traerte de chacho o de chacha, como se dice, ¿no? Te dan algo y quieren que tú les hagas los mandados siempre, porque te están dando. Y quieren recibir algo a cambio. Algunos otros incluso quieren recibir alabanza o reconocimiento y que delante de todos, ¡ay, viene el que me pagó la escuela! Señorón generoso. No, toda la gloria para Dios. ¡Ay, viene el que me dio una despensa, el que me dio de comer! Y quieren que le hagan fiesta cada vez que llega. Y si no lo pelan, ya no vuelve a dar en su vida nada. Ya no es desprendido, ya no siquiera apoya, ya no da de su tiempo, de su esfuerzo. Cuando no obtiene la respuesta que esperan, se desaniman y dejan de dar. Ese es el pensamiento natural y carnal. Y está muy alejado del pensamiento de Dios en cuanto al dar y recibir. Pregunta, hermanos, ¿cuánto les gustaría recibir 100,000 pesos? Mira, a lo mejor sí dan, pero son mentirosos. A ver, vuelvo a repetir. ¿A quién le gustaría recibir 100,000 pesos? Pues a todos, hermanos, por Dios santo. Bueno, algunos que dicen que saben que de ese pie cojea, no, yo prefiero que me mantengan con mis 50 pesos diarios. Perfecto, está bien, porque sabes que a lo mejor si te dan 100,000 te pierdes. Pero regularmente, pues no es malo. No es malo recibir 100,000 pesos por decir una cantidad, ¿no? Y se siente bonito, ¿no? Bueno, yo nunca los he recibido, ¿verdad? Pero yo me imagino que se ha de sentir bonito. Pero ¿a cuántos de ustedes que les gustaría recibir 100,000 pesos estarían dispuestos a dar 100,000 pesos? Ya cambia la cosa, el gozo bajó, ¿verdad? Ya disminuyó el gozo. Y ahí es donde nos damos cuenta que pues nuestros pensamientos sí distan mucho de los pensamientos de Dios. Algunos dijeron, si yo los tuviera, pues sí los doy. Dijeron, si tuviera para darlos, con todo gusto los doy. Pero ¿qué tal si
lo único que puedes dar son esos 100,000 pesos y es todo lo que tienes, ¿también los darías? ¿Aún así estarías dispuesto a darlo al ver una necesidad apremiante? Es todo lo que tienes, pero los darías al ver que hay una necesidad fuerte en una persona y que realmente lo necesita y tú eres el único que los puede ayudar. Digo, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Es como decir, no, yo claro, doy 100,000 pesos, bueno, hasta que no los tengas. Señor, dale 100,000 pesos a todos para que los den de regreso a quien más lo necesite. El mundo, hermanos, tiene una forma de dar muy mezclada. La mezcla con el egoísmo y la vanidad, y en muchas ocasiones está motivada por razones incorrectas. Vemos el ejemplo de los ricos, los adinerados. Los ricos y adinerados tienden a enseñorearse de los más pobres porque creen que pueden hacerlo por lo que dan. Y tienden a tratar como esclavos a los demás. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Por qué creen que se enseñorea un rico de un pobre? Porque cree que tiene derecho por lo que da. Y porque su riqueza le permite mantenerse en una posición de señor sobre los demás. Y puede incluso llegarlos a tratar mal. Porque ven el dar como una oportunidad de manipular. Y así muchos actúan en el mundo. Cuando dan pero con una razón o una motivación incorrecta. Quieren manipular a los demás, o incluso muchos maridos manipulan a sus esposas con dinero. Porque por ahí dice que con dinero, ¿qué? Sacaron como 100 dichos, yo nomás conocía uno. Con dinero el amor sale por la ventana. ¿Cómo dijeron? Pues no es sin dinero, ¿verdad? Pero muchos incluso maridos manipulan a sus esposas con dinero, con lo que le dan. Y la esposa tiene miedo de fallarle al esposo porque si no, no le da. O manipulan a los hijos con el dinero. Y piensan que tienen el derecho, la autoridad de hacerlo simplemente porque dan. Y eso está alejado del pensamiento de Dios. El Señor habló a través de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17 a los ricos, diciéndoles lo siguiente: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Ahora, si el Señor determinó que esta porción de la Escritura estuviera de generación en generación por todos los siglos, ¿usted cree que no es porque el rico cojea de este pie? Por supuesto, los que tienen dinero cojean de este pie. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y esto fue escrito hace casi 2000 años, hermanos. Y hoy vemos que siguen cojeando del mismo pie. Los que tienen dinero tienden a ser altivos. Y cuando dan para manipular, dan para recibir algo a cambio, ya sea favores, alabanza, reconocimiento, alguna cosa material. Que no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. El día de hoy son, mañana no. ¿Cuántas personas vemos que teniendo mucho dinero se quedaron sin nada de la noche a la mañana? Y algunos hasta se suicidaron. No pongan las esperanzas en las riquezas, dice, las cuales son inciertas, son volátiles, sino pongan las esperanzas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. El dinero, mis hermanos, es para tenerlo en los bolsillos, no en el corazón. Algunos lo tienen en el corazón en lugar de los bolsillos. Y por eso tampoco el Señor les concede la bendición de poder disfrutarlo. Siempre andan preocupados. Por ahí tengo un amigo que su papá tiene mucho dinero
y cuando se le baja la cuenta, no sé, 100,000 pesos, ya me estoy quedando pobre. Y de verdad es muy mezquino ese señor. Y dice, me estoy quedando pobre porque le bajaron 100,000 pesos la cuenta, cuando es quizá el 1% o el 0.5% de lo que tiene. Pero tiene sus esperanzas en las riquezas. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Para eso es el dinero, hermanos. Sea mucho o sea poco, el dinero es para hacer buenas obras, para ser dadivosos y generosos, y en la medida posible para disfrutar de las abundancias que Dios nos da. Para eso lo da, pero no para tenerlo en el corazón y sentir que el dinero nos da valor, o utilizar el dinero como un medio de manipulación. Algunos otros que no son ricos dan si les sobra, y tampoco debe de ser así. Ese tampoco es un pensamiento del Señor. El dar si me sobra, o dar lo que no me gusta, o lo que tendemos a hacer. Esos zapatos ya ni me gustan, los voy a regalar. ¿Y por qué no regalas los que sí te gustan? Pues porque me gustan. Bueno, es que así también piensan los del mundo. O están poquito rotitos, pero le van a servir a alguien. ¿Y por qué mejor no da los que sí están bien? Digo, sabemos que si son los únicos que tienes, y está bien, pero si ves a alguien que tiene los zapatos, va caminando y hablando, y tú tienes unos buenos zapatos para dárselos, ¿por qué no se los das? ¿Por qué prefieres dar lo que no sirve a lo que sí sirve, o lo que te sobra? Pregunta, hermano, ¿acaso Dios te dio lo que le sobraba? ¿Dios te da continuamente lo que le sobra? Pues no, de ninguna manera. Ese no es el pensamiento de Dios. Esos que dan los que les sobra, fíjense lo que pasa, nunca pueden dar, porque nunca les sobra nada. Incluso lo que no les sirve lo tienen acumulado en casa, por si alguna vez lo usan. ¿Sí o no? Así somos, hermanos. Agarramos y vemos chorro de ropa y de, la voy a regalar. No, ¿y si me la pongo? Pero tienes 4 años ahí, es más, ya hasta ni te queda. Ya subiste de peso, no os hagáis. Pero si bajo y estás con el chiste es no dar. El chiste es no compartir, no ser generosos. Aunque digamos, es que no lo hago con esa intención, pero mi hermano, inconscientemente eso está arraizado en el corazón. Por eso esos que dicen, yo doy si me sobra, déjenme decirle, hermanos, nunca van a poder dar. Nunca van a poder dar. Porque siempre va a haber necesidades, ¿sí o no? Siempre. Y mira, si das 50 pesos, ni más rico ni más pobre. Si das 100 pesos, ni más rico ni más pobre, es la realidad. Si das 10 pesos, ni más rico ni más pobre. Pero en tu corazón se está desarrollando un fruto, el de la generosidad, y estás manifestando una de las conductas más hermosas de nuestro Dios, que tienen que ver con su amor, el dar, porque Dios se dio a sí mismo por todos nosotros. Estos que dan según lo que les sobra, se pierden de muchas bendiciones de parte del Señor. Tengo un amigo que el Señor lo ha bendecido bastante y ha logrado ser muy sensible a las cosas del Señor en cuanto al dar. Y él me contaba una vez que el Señor le dice que le estaba yendo mal en el trabajo. Entonces tenía un dinero ahorrado y el Señor le dijo, ve y dáselo a aquel hermano, todo lo que tienes. Entonces, que él dijo, él ya había experimentado en algunas ocasiones la voz de Dios en esa área y no había obedecido en algunas y en otras sí, pero dice, pero es todo lo que tengo. Y si le puedo dar tanto, y dice el Señor, dale todo lo que tienes. Este hermano fue y obedeció. Obviamente estaba seguro que era la voz de Dios, no es como que, yo por emoción, y si el Señor me está diciendo que deje de comer así a mi familia, no se trata de eso. Se trata de un ahorro que él tenía, cubriendo todas sus necesidades, ¿no? Y pues bueno, fue y se lo dio. Este hermano al que se lo dio era lo que necesitaba
para algo en especial que tenía que pagar, o no recuerdo qué exactamente qué era, pero fue y se lo dio. No pasó una semana, hermano, cuando el Señor se lo regresó 10 veces. Exactamente 10 veces la cantidad que él dio. Y era exactamente lo que él necesitaba para un proyecto que tenía en el futuro. Es algo sorprendente. Ahora, hay un principio, hermanos. Cuando Dios te quiere bendecir a ti, te va a mover primero a dar. Eso es indiscutible. Indiscutible, hermanos. Cuando tú quieras, yo tengo necesidad de algo, el Señor te va a mover a que primero seas una persona generosa, para que una vez desarrollado ese fruto, tú puedas soportar la bendición que Dios te puede dar. Por eso muchos, al no dar, y el Señor permite que de alguna manera obtengan recursos, se pierden, dejan de asistir a la iglesia, se vuelven avariciosos, comienzan a caer en pecado, porque su corazón no está en Dios, está en sí mismo, en su naturaleza. Apréndetelo bien. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Antes del Señor bendecirte, te va a llevar y te va a mover a dar, hermano, a dar. Y si les contara cuántas veces yo lo he podido experimentar, muchísimas, hermano. El corazón generoso, hermano, no es aquel que da lo que le sobra. Ese no es el corazón generoso. Puede haber una persona que dé mucho, pero da de lo que le sobra, de lo que no necesita, no tiene sentido. No es aquel que da lo que le sobra, sino aquel que da aún a pesar de que no le sobra. Eso es generosidad. Porque Dios no nos va a pedir que demos lo que no tenemos, ¿verdad que no? Él nos va a pedir que demos de lo que Él ya sabe que sí podemos dar. Ahora, esto no es solamente en cuestiones monetarias, sino también tiempo, esfuerzo, palabra y muchas otras cosas de las cuales Dios nos ha dado. Porque si Dios te ha dado algo a ti, lo que sea, es para que también tú puedas dar a otros. Mira, abre tu Biblia en Romanos 12:6. Romanos 12:6. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leer del 6 al 8. Se da de lo que se tiene, ¿no? Cuando damos es porque lo tenemos. Bueno, aquí en Romanos 12, Pablo exhortó a los romanos a dar de lo que Dios ya les había dado. Fíjense como dice la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 12, 6 al 8. Pero Dios dice, en su generoso amor, ¿qué hizo? Les ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene, es decir, con lo que Dios le ha dado. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir, conforme al don que Dios le ha dado. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar, conforme a la capacidad y gracia que el Señor ya le dio para hacerlo. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Al final, mira, el Señor no nos va a pedir nada que Él no nos haya dado antes. Nosotros, al Señor nos va a pedir de lo que Él ya nos dio, de lo que Él ya sabe que tenemos y que sí podemos dar. Muchos dicen, no puedo porque no tengo tiempo. Mi hermano, ya Dios te dio tiempo. Dios te dio tiempo, el que no quiere darlo eres tú. Y al no dar de su tiempo, pierden muchísimas bendiciones que Dios quiere derramar por ser mezquinos en cuanto al tiempo que Dios les ha dado. Lo mismo pasa con sus dones o habilidades. Hay personas que tienen muchas habilidades y dones, pero no dan. ¿No que me paguen? Bueno, está bien que te paguen, pero esa va a ser tu recompensa. El pago monetario que tú vas a tener.
Personas que tienen dones para enseñar a otros. Mira, aquí hay personas que no saben usar la computadora, ¿sí o no? A ver, levanta su mano, ¿quién no sabe usar la computadora? ¿Quién no sabe hacer gráficas con Excel? No, pues ya manda. Bueno, hay personas que sí saben y pueden enseñar a otros. Hay muchas formas de dar, hermanos. Hay muchas cosas en las cuales el Señor nos ha dotado a nosotros para poder dar a otros. Pablo es lo que exhortó a los romanos: den de lo que Dios ya les ha dado, de lo que recibieron por parte del generoso amor de Dios. Y si Dios les ha dado el don de dar, refiriéndose específicamente a lo económico, bueno, entonces den con la sinceridad de querer ayudar a otros, dice. Desgraciadamente, muchos cristianos siguen arrastrando aún impurezas del mundo y son sumamente tacaños en todo lo que Dios les ha dado. Sumamente tacaños. Como les dije, hay algunos que no disparan ni en defensa propia. Hay algunos que se la pasan caminando con pantalones defectuosos. ¿Sabe cuáles son los pantalones defectuosos? Los que no les dejan sacar la cartera. Siempre se atora. Van a pagar y siempre se le atora la cartera. Oye, hermano, pues ya cambia de pantalón. ¿Qué marca compras? Porque siempre se te atora la cartera. Y es porque vienen arrastrando muchas impurezas del mundo. No han entendido el pensamiento de Dios, que es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Siguen pensando que el recibir es mejor que el dar. Incluso muchos se compadecen a sí mismos. Es que no tengo. Pero si examinamos las cosas, en lo que Dios te ha dado, tú puedes dar para que Dios te añada a ti más. Por eso muchos nunca pueden experimentar un crecimiento ni espiritual, ni mucho menos material o económico, porque tampoco dan. ¿Y cómo el Señor te va a bendecir más si en lo fiel no eres, si en lo poco no eres fiel? Si no sabes sobrellevar lo poco al punto de que eres mezquino o retienes, ¿cómo vas a poder sobrellevarlo mucho? O sea, es un principio bíblico, hermanos. Yo necesito aprender a ser fiel en lo poco y a darle respuesta a Dios en lo poco para poder serle fiel a Dios en lo mucho. Y a cada uno conforme a la medida que Dios ha determinado. Porque tampoco te voy a decir, entre más des más, yo te va a prosperar, porque eso es una falacia, es una mentira. Y da para que Dios te multiplique. No, el Señor da conforme a su voluntad y conforme a lo que conoce de tu corazón y conforme a lo que Él quiere usar en tu vida. Pero cuando somos ignorantes de las leyes del reino, indudablemente nos vamos a ir por la dicha de recibir. Por la dicha de recibir. Hay algunos videos ahí en Facebook. Para mí son puro engaño, pero caen bien a la ilustración. Para mí son novelas. No sé si los han visto, de esos chavos que van por la calle ofreciendo, oye, que no sé qué, y si tú eres generoso, te regalan un carro, te regalan 100,000 pesos. Miren, yo todos los martes me voy a caminar por la plaza para ver si me van a sacar, pero para mí es pura novela eso. Pero lo que quiero resaltar de aquí es la reacción de los que reciben, pues, que siempre optan por lo fácil, momentáneo y pasajero en el momento, órale. Siempre. Prefieren recibir siempre a dar. Eso es algo natural en el hombre de pecado. En el hombre pecador, en la naturaleza carnal, es algo normal. Optamos por la dicha o el gozo de recibir, porque se siente bonito, hermanos, realmente se siente bonito recibir. Cuando alguien te da algo, es algo precioso, también es parte de lo que el Señor permite. Pero cuando entendemos cómo son las cosas en el Señor, nos damos cuenta que dar es muchísimo mejor. Siempre el dar va a ser muchísimo mejor, hermano. Si te gozas cuando recibes, en el reino te vas a gozar mucho más cuando das. Te lo aseguro. Los que lo han hecho pueden respaldar lo que estoy diciendo.
Muchos viven confiando en lo que tienen y eso les impide experimentar la dicha que Dios quiere producir. Hace como unos, ¿qué serán? 4 años, poquito más porque ya tenemos 4 años como Ixoye. Cuando estábamos allá en Los Cajetes, pues éramos como 8 personas nada más. Créanme, éramos como unas 8 personas y tacañas todas. No se crean, dábamos poquito, pero dábamos, ¿no? Dábamos y teníamos ahí nuestra ofrenda guardada. Y una vez invitamos a un pastor a predicar. No me acuerdo si fue en Navidad o fue no me acuerdo, el 14 de febrero, no recuerdo cuándo fue. Entonces, pues normalmente cuando nosotros invitamos a un pastor a predicar, pues le damos una ofrenda en gratitud por la palabra, etcétera, ¿no? Es un principio que hemos aprendido y que por medio del cual también el Señor nos ha bendecido. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión todo lo que teníamos, creo que eran 1,000 pesos. Ahí en la caja, 1,000 pesos. Y decíamos, ay, pues ¿cuánto le damos al pastor? Y Dios claramente me dijo, dáselo todo. Y yo dije, pues se lo doy todo, ¿qué vamos a hacer? Pagábamos 250 pesos el día, creo, ¿eh? 250 pesos pagábamos el día. Y yo dije, chale, ¿cómo que todo, Señor? Pues dije, bueno, se lo vamos a dar. Mire, se lo dimos todo al pastor, nos quedamos en ceros. No pasaron 3 días, hermanos, cuando el Señor nos multiplicó eso que dimos. Lo multiplicó de una manera sobrenatural. No tan sobrenatural como que crecieran los árboles, ¿verdad? Algunos, ¿habrá crecido en el árbol o qué? No, o sea, me refiero a algo de una manera extraordinaria, ¿no? Y así ha pasado siempre. Y a veces que pastores vienen y no nos quieren recibir la ofrenda, le decimos, pastor, no nos perjudique. ¿Por qué? Porque ese es algo, una experiencia que los que están administrando entienden. Siempre que nosotros damos, no pasa mucho tiempo cuando el Señor lo multiplica en la iglesia. Sinceramente, hermanos. Pero muchos confían más en lo que tienen. Es que si me deshago de esto, ¿qué hago? Y no se dan cuenta de lo que el Señor tiene preparado para ellos detrás de las cortinas. Y les impide experimentar la dicha de Dios. Hermanos, no confíen en lo que tienen. Confíen en lo que Dios les permite dar. Porque sin duda alguna lo que ustedes dan, mira, la Escritura dice que el que al pobre da, ¿a quién le presta? A Dios, así lo dice la Biblia. Dice el pastor Toño, ¿quién no quisiera tener como deudor a Dios? En un sentido, pues, ahí medio figurado, ¿no? Pero no podemos estar confiando en lo que tenemos, porque lo que tenemos se puede acabar de la noche a la mañana. Miren, ¿cuántos han experimentado lo siguiente? Han ahorrado y ven necesidades y dicen, pero hacen así. Y luego de repente viene el hermano que necesita, no sé, algo, un medicamento, y ustedes, ay hermano, Dios te bendiga, Dios te sane, en nombre de Jesús. Y ya se van para allá. Y luego, y porque están ahorrando para algo en específico, para unas vacaciones, para un carro, para comer tacos el fin de semana, lo que sea, hermanos. Y se hacen de la vista gorda ante las necesidades de otros. Y el Señor está tratando con ellos, hasta los tachan de pecadores, ¿no? Yo mejor no me meto porque... Y de repente, sopas, se enfermó alguien de la familia y tienes que gastar todo eso en medicamentos y doctores. Y todo aquello que tenías ahorrado se desvaneció en el aire. Ya no pudiste ahorrar e impediste ser bendición a muchas personas porque en tu corazón estabas confiando en lo que tenías. No estoy diciendo que no ahorren. No estoy diciendo que siempre que vean necesidad la atiendan. No, lo que estoy diciendo es que no sean mezquinos en su corazón. Que en su corazón esté el dar y que el Señor les dé dirección cuándo, cómo, dónde, a quién. Pero que ustedes cuiden mucho la intención de su corazón. Que no tengan el dinero en el corazón, sino en el bolsillo. Y estén dispuestos, como le dijo Pablo a Timoteo, a hacer buenas obras.
a ser dadivosos, generosos. Porque el pensamiento de Dios en cuanto al dar y recibir es muy claro, hermanos. A través de la palabra del apóstol Pablo enseña este poderoso principio de la vida cristiana, citando palabras del Señor Jesucristo, y poniéndose él mismo como ejemplo de haber seguido ese principio. El principio de dar es más bienaventurado que recibir. En todo, dice el apóstol Pablo, les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios. Tú la puedes encontrar en muchas partes del Nuevo Testamento, pero especialmente en los evangelios, en Lucas y en Mateo. Pero esta palabra significa feliz o dichoso, es lo que significa la palabra Macarios, que se tradujo por bienaventurado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es más feliz y dichoso dar que recibir. Pero ahora, esta es una palabra que se usa para describir a una persona que recibe la felicidad por medio de una bendición divina o por medio de la bendición divina. Es dichoso por causa de la bendición del Señor, una bendición que le produce felicidad. Eso es lo que significa Macarios. Implícitamente conlleva la idea de estar libre de congojas. Estás feliz. ¿Tienes dinero? Estás feliz. ¿No tienes dinero? Estás feliz. ¿Te correspondieron? Estás feliz. ¿No te correspondieron? Sigues estando feliz. ¿Pudiste dar mucho? Estás feliz. ¿Pudiste dar poco? Es la misma felicidad que cuando pudiste dar mucho. En Proverbios 10:20 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que produce felicidad. La versión lenguaje sencillo dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cuántos les gustaría esa riqueza? Pero la riqueza del mundo no, esa viene con un chorro de preocupaciones. Viene con la preocupación de qué vas a hacer si se te acaba, y luego que tienes que pagar aquello, y luego que no te va a alcanzar para aquello. Eso es la bendición del mundo, o la dicha del mundo, la felicidad del mundo. La de Dios, la felicidad que viene por la bendición divina, mis hermanos, no añade tristeza, no hay preocupaciones en eso. Tú puedes dar sin preocupación, porque tú sabes que el Señor tiene cuidado de tu vida. Tú puedes dar tiempo, tú puedes dar esfuerzo, tú puedes dar dinero, tú puedes dar palabra, tú puedes dar lo que sea, sabiendo que el Señor es quien sustenta y sostiene tu vida en el día a día. Puedes dar esfuerzo aunque estés cansado, porque sabes que el Señor te da fortaleza y hay gozo y felicidad en eso. Cuando nosotros nos inclinamos hacia el dar en la forma correcta que Dios ha establecido, más allá que el recibir, entonces estamos preparando nuestro corazón para recibir la bendición del Señor. Y les repito, no necesariamente es monetaria, pero cuando damos, lo que estamos haciendo es preparar nuestro corazón para la bendición del Señor. Es como labrar la tierra, porque indudablemente el Señor te va a bendecir. Desgraciadamente muchos esperan la bendición en el dinero y dejan de ver toda la bendición que el Señor tiene. Y es ahí cuando los paras y les dices, a ver hermano, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Pero ¿por qué te quejas? Pues es que yo di y nadie me da a mí. Oye, pero tienes abundancia de bendiciones en tu vida. Está como aquella mujer cristiana que, dice que es cristiana, pero que renegaba contra Dios porque no tenía un carro del año, tenía un carro 2005. ¿Cuántos quieren un carro? 2012 creo que era. ¿Cuántos quieren un carro 2012? Gloria a Dios, ¿verdad? Y otros se quejan porque lo tienen. Cuando nosotros nos inclinamos a dar, preparamos nuestro corazón para recibir la bendición del Señor. Pero cuando damos de manera correcta, cuando damos con la motivación correcta.
¿Por qué no haces un autoexamen? Pregúntate lo siguiente: en tu vida, en tu día a día, y repito, hermanos, no solamente lo económico, porque muchos se clavan ahí en el dinero y no lo sacas del dinero. Bendición, dinero. Prosperidad, dinero. Bueno, ahí hay que trabajar en el corazón. Pero en tu día a día, en tu vida, hasta el día de hoy, ¿das más de lo que recibes? Haz esta pregunta. Ay, nunca lo había pensado, pastor. Pues bueno, velo pensando ahorita. ¿Das más de lo que recibes? ¿En tu vida te gusta recibir más en lugar de dar? O sea, ¿estás pensando más en qué puedes recibir de otros que lo que puedes dar? Hazte estas preguntas en lo profundo íntimo de tu corazón. Llegas a la iglesia a ver quién me va a dar algo ahora. O llegas pensando, a ver a quién le voy a dar algo ahora. Que él se ve con cara de 50 pesos, órale. Aquella hermana se ve con cara de oración. Ven, y oras por ella. O sea, en tu vida te gusta recibir más en lugar de dar. O hasta el día de hoy en tu vida recibes más de lo que das. Hazte estas preguntas, hermano. Ahora, no estoy diciendo que si alguien te va a dar algo lo rechaces. Lo que estoy diciendo es que tu corazón esté en dar más allá que en recibir. Porque cuando tú recibes, el Señor está bendiciendo a otro para también bendecirlo a él. Bueno, sí me di a entender, ¿verdad? O sea, cuando alguien te da a ti es porque también Dios a la otra persona lo quiere bendecir. Por eso tampoco rehuses cuando alguien te quiere dar algo. Porque el Señor está trabajando en su corazón para las próximas bendiciones que tiene hacia con Él. Pero al mismo tiempo, tú que recibes, también tienes que estar dándole a otros. Muchos quieren recibir bendiciones del Señor, pero no se apegan a estos principios y por lo tanto, pues no hay prosperidad en sus vidas. Consejo, hermanos, nunca, repite conmigo, nunca confíes en lo que tienes como para retenerlo. Nunca confíes en lo que tienes como para retenerlo, y aún más en medio de necesidades apremiantes que tú estás viendo. Tampoco confíes en lo que no tienes como para cerrar tu corazón. Es que no tengo, y eso te lleve a cerrar tu corazón. Jamás lo hagas. Mejor da. Da confiando en Dios, quien es fiel y cumple lo que promete. Y si Él dijo que tiene cuidado de nosotros, Él va a tener cuidado de nosotros en todas las cosas. Amén. Proverbios 11:24 dice lo siguiente. Proverbios 11:24. Yo lo voy a leer en otra versión. Si mal no recuerdo, la nueva versión internacional. Dice así: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Ahora, el dar, mis hermanos, va de la mano con la sabiduría. La generosidad va de la mano con la sabiduría, porque no se trata tampoco de dar por dar. Si tú le das dinero a un drogadicto, se la va a gastar en droga. Y no creas que Dios te va a bendecir, porque le fuiste tropiezo. En este caso, yo les digo, cuando vayan a dar de una manera significativa, pidan consejo. Acérquense, hermanos, porque muchas veces pues hay hermanos que son estafadores. Aquí no, en otras iglesias, que son más inmundas. Pero, mis hermanos, hay hermanos que, o incluso sin mala intención en el corazón, inconscientemente, no se dan cuenta de lo que hacen. Y muchos, como son de buen corazón, están dando y dando y dando y dando. Y cuando vienen y nos preguntan, no, ese hermano no anda bien. Ese hermano no está bien, le pega a su esposa. O sabes qué, no, ni le da de comer a sus hijos.
Y tengo 3 años dándole, hermano. Me dijo que ya terminaba la carrera casi en la VM. No, pues por eso cuando vayas a dar de una manera significativa, pues entonces ven y pide consejo para que des con sabiduría. Pero nunca confíes en lo que tienes como para retenerlo o en lo que no tienes como para cerrar tu corazón. Mejor da confiando en Dios, quien es fiel y cumple siempre lo que promete. Fíjense, Pablo entendía este principio porque con toda seguridad lo había vivido y así lo enseñó. Abre tu Biblia en Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Dice así: en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí. Luego aclara, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí sale, mis hermanos, de ese contexto, porque muchos utilizan eso como para todo. En la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto, pero el contexto es sale la riqueza y la pobreza, la abundancia y la escasez, el dar o el recibir. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Pablo entendía este principio y así lo enseñó, así lo vivió. Lo primero es que nos dice que el dar, mis hermanos, es parte del fruto del carácter que es agradable delante de Dios. Un fruto que dice la Escritura que glorifica su nombre. Es lo que dijo el Señor Jesucristo: en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Bueno, el dar es parte de ese fruto de carácter que es agradable delante de Dios. La generosidad. Y lo contrario a la generosidad es ser tacaño y egoísta. Retener y pensar solamente en ti, en tu tiempo, en tus necesidades, en tu cansancio, en tu dinero, en lo que tú crees que necesitas, en lo que tú crees que quieres. Solo pensar en lo nuestro. Y esto sale fuera del carácter de Cristo, porque Él nunca pensó en sí mismo, mis hermanos, sino que se dio, dice la Escritura, por todos. Por lo tanto, el dar es una manifestación del amor divino. Cuando damos algo desinteresadamente, entonces podemos mostrar el amor de Dios a los demás. Y es parte del fruto del carácter que tú y yo como cristianos tenemos que desarrollar sí o sí. Por otro lado, los filipenses tenían algo que es necesario para el desarrollo de este fruto: solicitud. ¿Qué significa solicitud? Disposición. Dice Pablo que solo les faltaba la oportunidad. Desgraciadamente, algunos se quedan siempre esperando la oportunidad. No están solícitos, no están dispuestos, solamente esperan
se quedan siempre esperando la oportunidad, pero lo que no se dan cuenta es que Dios siempre nos da oportunidades, siempre. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor de que puedas dar y las has pasado por alto? Bueno, son las mismas que el Señor te ha querido bendecir, pero que no has recibido su bendición. Que el Señor te ha querido sacar de cierta condición, pero no has podido o no ha podido sacarte. ¿Por qué? Porque tú siempre estás esperando la oportunidad. Aquella oportunidad que Dios te sigue mandando, pero que no la vemos. No la vemos porque cerramos nuestro corazón, porque nos centramos en nuestras propias necesidades, en nuestros propios objetivos y dejamos de ver la bendición de Dios. Para poder dar, mis hermanos, hay que estar solícitos, hay que estar dispuestos, hay que tener una disposición a las necesidades de los demás, a cualquier necesidad. Fíjense, hace unos meses atrás, yo creo que, no sé, a lo mejor un año, yo creo que estuvimos haciendo el llamado como unos 6 meses al Ministerio de Aseo y Limpieza. ¿Cuánto tiempo estuvimos anunciándolo? Como 6 meses, ¿verdad? O más. Lo dejamos de anunciar, no porque se hayan anotado, sino porque nos cansamos de pedir apoyo. Y los que ya estaban tuvieron que redoblar esfuerzos, ¿sí o no? Ahí están los que están inscritos en el Ministerio de Aseo y Limpieza. Como 6 meses en cada reunión, hermanos. 2 reuniones generales por semana. Por 4 semanas son 6 por 8, 48. En 48 ocasiones mínimo estuvimos diciéndole a toda la iglesia que necesitábamos apoyo en el Ministerio de Aseo y Limpieza. Nadie dio. Nadie dio. Pero a veces no vemos las oportunidades. Señor, ayuda. Y no vemos las oportunidades. Para poder dar hay que estar, ¿qué? Solícitos, dispuestos. Pablo dice, me da gusto que hayan revivido su ayuda por mí, pero no porque no hayan querido, sino porque no habían tenido la oportunidad, porque disposición siempre tuvieron. Y algunos a lo mejor en el momento no podían, pero ya nunca preguntaron si se necesitaba o no. Ya como dejamos de anunciarlo, a lo mejor dijeron, no, pues yo creo que ya se cubrió. Y ahí están los hermanos cansados, fatigados, como dice el profeta, cansado del camino, sediento. Los filipenses tenían solicitud, hermanos. Muchos se quedan en la oportunidad siempre. Ahora, el dar según Cristo, dice Pablo, no es que busque dádivas, ¿no? O sea, mi intención de que ustedes me ayuden económicamente, porque en ese momento era una ayuda económica que el apóstol Pablo necesitaba. Iba a decir el Pablo, ¿no? Bien igualado yo. Bueno, también, ¿verdad? Que el Pablo necesitaba era económica, y los filipenses le ayudaban económicamente a pesar de que no tenían muchos recursos. Pero Pablo le dice, miren, no es que busque que me ayuden, no quiero ser un mantenido, sino que eso me gozo porque es fruto que abunda en su cuenta. Al final reflejan un carácter de amor divino. Porque el dar según Cristo, escúchame bien, nunca va a ser en beneficio del otro. Cuando tú das en Cristo Jesús, jamás va a ser en beneficio del que le diste. Y cuando tú piensas que fue en beneficio del que le diste, automáticamente deja de tener el sentido o la motivación cristiana que Dios quiere que tengas. El dar siempre va a ser en beneficio personal y propio. Cuando tú das, te estás bendiciendo a ti mismo, hermano. Es lo que Pablo decía. Es que, mira, yo he aprendido a tener abundancia, a tener escasez. Ahora, esa abundancia no significa que Pablo tuviera dinero, Significa que a veces comía 3 veces al día. Y escasez es que a veces comía una o a veces no comía. Para él abundancia era tener todo lo necesario y poquito más para poder dar a alguien. Pero Pablo dice, mira, a mí, si me apoyan o no me apoyan, realmente yo sé que Dios me sustenta. Pero me gusta que estén teniendo esa determinación porque es algo bueno para ustedes. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Y sigue con el Pablo, ¿verdad?
a los filipenses, es bueno para ustedes, hermanos, porque el dar siempre va a ser en beneficio propio. Esto nos debe de llevar a dejar de querer reconocimiento, retribución a todo aquello que damos. Nunca en tu vida, cuando des algo, busques el reconocimiento. Nunca, nunca busquemos reconocimiento por lo que damos, ni tampoco busquemos recompensas terrenales, porque de lo contrario perderemos lo que Dios quiere darnos. Y eso es algo horrible, hermanos. Perder lo que Dios quiere darnos es algo sumamente lamentable. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 14:12. Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, había un gobernante de los fariseos, si mal no recuerdo, que lo había invitado a su casa a comer a Jesús. Y veía que muchos de los que estaban convidados querían los primeros asientos en las sinagogas, y el Señor comienza a enseñarles. Y les dice en el versículo 12 a todos los que le habían convidado: cuando hagan comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Fíjense lo que está diciendo el Señor: lo peor que te puede pasar cuando tú das algo es que te recompensen, o que tú esperes recompensa de ellos mismos. Y esto es lo que muchos hacen. Muchos dan, pero solamente a los que tienen cerca, que les pueden recompensar con algo. A sus propios familiares. Muchos son generosos, pero con sus propios familiares. A los que sí les pueden recompensar, o a aquellos que son de alta influencia y les pueden servir como palancas para alguna cosa. Y le dice el Señor: no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso es algo lamentable. Mejor, dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, feliz, dichoso, con bendición divina, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios mismo, mi hermano, te va a recompensar. Dios mismo, con aquellas palabras, cuando estés en su presencia, te va a reconocer lo que tú diste en su nombre desinteresadamente. Y esa va a ser una gran bendición, un gran banquete. Cuando des, da con sabiduría y da al que verdaderamente lo necesita, no a los que te pueden recompensar. Necesitamos aprender a unirnos al pensamiento de Dios, hermanos. Hay mucho que decir, pero lo voy a partir en dos, porque si no vamos a terminarla, me voy a extender demasiado. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Necesitamos unirnos al pensamiento de Dios en cuanto al dar y recibir. Ciertamente en ocasiones pues vamos a arrastrar ciertos pensamientos naturales, ciertos pensamientos carnales, pero tenemos que irlos quitando de nuestro corazón, esas impurezas que no nos permiten ver la necesidad de avanzar hacia el carácter de Cristo. Ver las oportunidades por medio de las cuales Dios nos quiere bendecir. Les repito, muchos no salen de su condición porque no dan. No dan. Ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero. Y estas tres cosas son manifestaciones de amor, como aquel samaritano que tuvo cuidado de aquel judío que había sido robado, ultrajado y dejado casi muerto. Le invirtió fuerza, esfuerzo, tiempo y dinero. Son cosas que tenemos que aprender a dar. Y si las estamos dando en el Señor, eso va a producir gozo y felicidad en nuestro corazón, alegría. Y vamos a reflejar una de las conductas más hermosas de nuestro Dios.
y que Él de continuo tiene para con nosotros. Nuevamente te hago la pregunta, mi hermano, ¿tú prefieres ser de los que dan o de los que reciben? De los que dan, que se note, mi hermano. Comenzando con los de tu casa. Ay, ve tú, levántate tú, hazlo tú. Que se note. ¿Prefieres ser de los que dan o de los que reciben? O en otras palabras, ¿prefieres ser de los que reciben bendición de Dios o recompensas terrenales? ¿De cuáles prefieres ser? Cierra tus ojos un momento. Son palabras de Jesús, mi hermano. Aunque estas palabras no están registradas en los evangelios, posiblemente fueron palabras que se transmitieron de forma oral, por la tradición oral de los discípulos, de los apóstoles, y que Pablo había aprendido de cada uno de ellos, aunado a la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, a fin de que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Sus palabras fueron: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es un principio espiritual que debemos aprender. El cristiano debe experimentar un mayor placer cuando da que cuando recibe, porque exhibe la conducta de Dios, su atributo de generosidad, y nos da autoridad para hablar de su palabra, de su salvación. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que Él dio no lo que le sobra, no lo que no le costaba trabajo, no lo que ya no se ponía. No dio con miedo. Dio a su único Hijo, para que por medio de Él tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna, por medio de la fe en su nombre. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, pero sobre todo, amado Jesús, gracias por tu ejemplo. Gracias porque todo lo que tú nos mandas, tus principios, son fieles y verdaderos. Si los seguimos, indudablemente recibiremos tu bendición. Mas si nos apartamos de ellos o los mezclamos con nuestros intereses personales, no esperemos recibir cosa alguna de ti. Yo te pido que nos bendigas, Señor, en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos. Derrama de tu presencia, de tu convicción en los corazones. Convence. Espíritu Santo de Dios, convence en este lugar. Convence nuestros corazones y sácanos de la mediocridad. Sácanos del estancamiento y llévanos a experimentar tu bendición. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu generosidad, por tu inmenso amor. Danos sabiduría y gracia, Padre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Feliz Día del Padre a todos los papás. Que se la pasen bonito con sus familias. Consientan a los papis. Si han sido buenos, si no, no se crean también. Ustedes den, ¿sale? Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias. Estamos despedidos.